¿Cómo están, queridos estudiantes? A continuación vamos a estudiar estadística con Excel y vamos a aprender a calcular frecuencias, pero de variables numéricas o variables cuantitativas de tipo discretas. ¿Ya? Básicamente, en esta entrega vamos a usar una planilla de Excel en la cual vamos a trabajar. Tenemos un caso hipotético en el cual están las personas identificadas. Es un caso hipotético de una comuna ficticia que tiene 45 personas y vamos a estudiar en este caso las frecuencias asociadas a los ingresos. Si se fijan, también tenemos el tipo de empleo que vimos en una entrega anterior. Y en este caso tenemos el ingreso mensual de 45 personas y para eso vamos a determinar, bueno, hay una forma específica para determinar la forma de calcular los rangos. En este caso vamos a suponer que es de forma un poco arbitraria. Lo que sí, yo necesito información. Necesito saber cuáles son los valores máximos y valores mínimos de esta gráfica, o sea, de estos datos, máximos y mínimos. Entonces, para eso vamos a usar la función max y seleccionamos el rango. Entonces ponemos igual max, seleccionamos el rango desde la celda B2 hasta la B46. Cerramos. Voy a agrandar un poco aquí para que se vea más claro. Y acá vamos a poner igual min desde la celda B2, dos puntos hasta la B46. ¿Ya? Eso es un punto importante. Entonces sabemos que vamos a partir considerando sueldos desde 1.200.000 hasta 3.200.000. Entonces ahora vamos a proceder a generar los rangos. Los rangos de sueldo. ¿Por qué usamos rangos? Porque básicamente vamos a tener tantos sueldos, quizás podríamos tener una planilla con muchos sueldos, incluso con valores entre medio, por ejemplo, 1.200.000, 1.250.000, 1.300.000. Entonces, seguramente no vamos a tener un sueldo de cada uno, supongamos. Entonces vamos a generar una planilla, una tabla extremadamente grande, que sería poco manipulable. Y si vamos a un caso más real de una comuna con 600.000 habitantes, ya el analizar y procesar toda esa información ya resultaría mucho más compleja. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, vamos a establecer rangos. Y el rango vamos a partir de 1.200.000 y vamos a generar incrementos de 400.000 pesos. Entonces sería 1.600.000. El otro 1.600.000. Sí, 1.600.000. Entonces, el primer rango va a ser entre 1.200.000 y 1.600.000, estableciendo pasos o diferencias o incremento, en este caso para establecer los rangos, desde 1.200.000 hasta 1.600.000. Luego partimos con 1.600.000 hasta, le sumamos 400.000, tendríamos 2 millones. Después 2 millones, 2.400.000, 2.400.000 a 2.800.000. Desde 2.800.000
Le sumamos 2, tenía 3.200.000. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Revisemos: 1.200.000, 1.600.000, 1.600.000, 1.000.000. A 2 millones, 2 millones, a 2.400.000, 2.400.000, a 2.800.000 y 2.800.000 a 3.200.000. Ahí tenemos todos nuestros incrementos. Vamos a correr un poco porque después vamos a tener que graficar. Acá vamos a poner los rangos en forma ya de texto, como para poder etiquetar después para un posterior gráfico. 1.200.000 a 1.600.000. Vamos a aumentar el tamaño de la celda. Ahí sí. 1.600.000 a 2 millones. Y se fijan ahí, ya reconoció, en este caso la versión de Excel, me reconoció que hay un patrón que seguir, así que lo acepto, presionando Enter. ¿Ya? Aquí ya creé mis rangos de sueldo. Voy a combinar celdas aquí en donde tengo mis rangos. Si se fijan, yo en los rangos puse una tabla en donde tengo mis rangos por separado. Esto es así para simplificarme un poco el comando que voy a usar a continuación. Entonces a continuación vamos a poner la frecuencia absoluta. Entonces después vamos a etiquetar otra celda con la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Bueno, el comando que vamos a usar en esta oportunidad corresponde a el comando contar si conjunto. Este comando contar si conjunto me permite poner más de un criterio de selección o búsqueda, ¿ya? En este caso un criterio de conteo. Entonces vamos a contar rangos de sueldos. Entonces vamos a poner igual contar punto si punto conjunto. En este caso nosotros vamos a ingresar el rango de sueldos, que partiría desde B2 hasta B46. Entonces pongo B2 hasta B46, punto y coma, el primer criterio. Si se fijan, acá abajo va apareciendo lo que yo tengo que ingresar. Ya ingresé el rango de criterios, ahora el criterio 1. Y el criterio 1 va a ser que voy a buscar los valores mayores o iguales que 1.200.000. Entonces, ese criterio lo voy a poner entre comillas. Comilla, valores mayores, mayores, ahí sí, mayores o iguales a, y cierro comilla. Luego pongo el comando ampersand para seleccionar la celda. Es importante este ampersand, la celda donde está el criterio. ¿Ya? Ese va a ser mi primer criterio. Punto y coma. Ahora si se fijan abajo apareció criterio rango 2. Bueno, mi rango 2 es el mismo, desde B2 hasta B46, punto y coma. Criterio 2. Y ahora voy a seleccionar solamente los valores menores a, entonces comillas, voy a seleccionar los valores menores a 1.600.000. Entonces ahí pongo el signo menor que, cierro comillas, el ampersand y 1.600.000.
Y básicamente son solo esos los criterios que voy a utilizar. Son dos criterios. Y ahí voy a activar la búsqueda. Y me dice que encontró 6. Ahora yo puedo aplicar el autocopiado. Pero antes de aplicar el autocopiado, voy a fijar el rango de las celdas con el signo peso en la celda. En B, signo peso 2, B, signo peso 46. Lo mismo para la otra parte. Tenemos que ir probando si las funciones para verificar que no tengamos ningún error. Copiamos y sumamos. Si se fijan, tenemos 44. Algo ocurrió con la función. A ver, parece que este símbolo no es el que corresponde. No, está correcto, a ver. Sí, ese es menor, mayor, igual. Sí. Aquí que tenemos, ya vamos a contar el mayor igual a 1600, ¿sí? Si se fijan al final, no estamos contando el 3.200.000. Entonces aquí le tenemos que poner menor o igual. Y ahora sumamos y ahí tenemos los 45. Entonces ahí teníamos que corregir el último en el rango porque tenemos que considerar el 3.200.000 si es que existe por ahí. Escape, ahí está. Entonces ahora tenemos los 45 valores. Entonces para esto vamos a poner igual, suma, y vamos a sumar todas las frecuencias que nos tiene que dar el número total de muestras, que es 45. Entonces ya tenemos nuestra primera tabla. Ahora calculamos la frecuencia absoluta, igual, y aquí copiamos el valor de la celda de la frecuencia absoluta para obtener la frecuencia acumulada. Entonces recuerden que con F mayúscula nosotros indicamos que es la frecuencia acumulada. ¿Ya? Bajamos a la celda, ponemos igual, partimos de la frecuencia relativa 2, pero le sumamos la frecuencia acumulada anterior, más eso. Entonces, fijen la fórmula, tenemos la frecuencia absoluta que está en la celda H8 más la frecuencia acumulada anterior que está en la celda I7. Y ahí ya llevamos 20. Ahora lo que podemos hacer, como ya tenemos ingresada la fórmula, autocopiado, y el último valor tiene que ser 45, que correspondería al número de muestras que tenemos acá. ¿Qué nos falta? Nos falta continuar con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la cociente o la división entre la frecuencia absoluta dividido la frecuencia total o el número de muestras. Vamos a copiar esta fórmula fijando el total, que son los 45, poniéndole el signo peso. Entonces ahora podemos arrastrar y copiar la fórmula. La suma de toda la frecuencia relativa tiene que dar 1. Así que vamos a usar ahora la función autosuma que está aquí. Detectó que vamos a sumar. Enter y me da 1.
Y lo mismo con la frecuencia relativa, igual. Vamos a copiar acá al lado y multiplicamos por 100. Enter. Bajamos, autosuma y tiene que sumar 100. Ahora vamos a disminuir la cantidad de decimales a 2. Ahí tenemos ya nuestra tabla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta tabla? Vamos a graficar. Para graficar vamos a seleccionar primero el rango de sueldo, pero el rango de sueldo que está acá, que tiene un formato tipo texto. Para eso vamos a poner acá más formatos. Texto. Y ahí dejamos esto como formato texto. Entonces esto va a ser un label, una etiqueta para el gráfico que vamos a realizar. Y ahora vamos a seleccionar la frecuencia absoluta. ¿Cómo podemos hacer esta selección? Presionando el botón Control. Seleccionamos el primero, la primera columna, luego presionamos el botón Control y seleccionamos la segunda columna. Ahora vamos a insertar y vamos a usar un histograma o gráfico de barras. Pero vamos a aprovechar la inteligencia artificial que tiene, o la selección que hace Excel, y seleccionamos ese tipo de gráficos que sería, creo yo, el más adecuado, un histograma. Y si se fijan, aquí me da las etiquetas. Entonces son las etiquetas de los sueldos. Ahora yo le puedo pedir que me muestre las leyendas, ¿cierto? O líneas de tendencia. Y lo que más me interesa a mí son las etiquetas con los datos. Y ahí yo tengo la etiqueta con los datos. Vamos a ponerle un título. Y le vamos a poner frecuencia acumulada. No, frecuencia o gráfico de frecuencia, eso. De ingresos mensuales en la comuna X, ¿ya? Gráfico de frecuencia de ingresos mensuales. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ponerle algún título en los ejes. Aquí vamos a poner frecuencia. Absoluta. Y acá en la abscisa o en el eje X, rango de ingresos per cápita o por cada uno de los individuos. Y ahí ya tenemos nuestra gráfica. Bueno, inicialmente yo les dije que yo seleccioné estos intervalos de forma arbitraria, pero hay metodologías que no las hemos visto, pero existen metodologías para seleccionar estos intervalos. De todas maneras, yo seguí una metodología particular para seleccionar estos intervalos, no fue tan arbitrario. Así que ya con esto ya hemos finalizado nuestro gráfico, podemos ya seguir adornándolo, mejorando la visualización, pero ya hemos realizado esta actividad. Si se fijan, aprovechamos de usar algunos comandos que son la búsqueda de valores máximos y mínimos, que en estadística también es súper importante, y el cálculo de frecuencia, ¿ya? Espero que les sirva este video y nos vemos en una próxima entrega. Tengan excelente semana. Que estén muy bien. Hasta luego.